Bueno, vamos con esta siguiente parte para detallar algunos aspectos de la conclusión. Pero antes de llegar a la conclusión, quiero que veamos, por ejemplo, ya tenemos aquí la introducción. Mi ensayo se va a llamar Déficit de atención en niños de preescolar. ¿Sí? Ya construimos la introducción y ahora viene el cuerpo argumentativo del ensayo. Me vuelvo aquí a la presentación. Por acá me decía, la primera parte es la introducción, cuerpo y conclusión. Yo les dije que estas tres partes no eran subtítulos, para nada, son partes, no subtítulos. ¿Ok? Entonces ya vimos la introducción. Ahora el cuerpo. El cuerpo no tiene como subtítulo cuerpo, no. El subtítulo de el cuerpo argumentativo es el título que usted le quiera dar y que tenga relación con el título general del ensayo. Entonces, como usted planteó aquí, las causas que producen el déficit de atención en los niños de preescolar, ahí fue donde usted terminó la introducción y dejó en punta, porque ese es su objetivo, hablar de las causas. Entonces usted arranca el cuerpo argumentativo, el cuerpo del ensayo. Mi propuesta es con ese subtítulo, ¿sí? El subtítulo dice las causas del déficit de atención en niños de preescolar. Entonces usted aquí incluye los datos, argumentos, cifras, fechas, etcétera, que respalden o respondan al interrogante que usted está planteando. Usted es libre de incluir argumentos a favor o argumentos en contra. Usted es libre de hacerlo, si le incluye argumentos a favor o argumentos en contra. Cuando yo incluyo los dos argumentos por igual número de argumentos, es decir, 2 a favor y 2 en contra, estoy haciendo una reflexión más que subjetiva, objetiva, porque estoy demostrando que hay cierto equilibrio, cierto nivel. Pero si yo introduzco más argumentos de una parte que de otra, pues ahí yo ya estoy empezando a generar una reflexión subjetiva, es decir, tengo un interés de que el lector comprenda más los argumentos o en contra o a favor, ¿sí? Eso depende de cuál es la intención que usted tiene. Bien, a ver, me devuelvo un momentico aquí en la introducción. La introducción puede hacerse entre 2 párrafos hasta media página, ¿sí? No quiere decir que vamos a hacer un solo párrafo de introducción, no. Puede ser un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, ¿sí? Hasta media página. Ahora, párrafos preferiblemente de 5 a 6 líneas. No vayan a hacer párrafos de 24 líneas, o sea, prácticamente de toda la página, no, ¿sí? Un párrafo claro de leer es un párrafo que tenga entre 5 y 6 líneas, que no tenga tantas ideas para desarrollar. ¿Entendido? Entonces quería hacer esa precisión. Entonces espero que haya quedado claro esta parte. Ahora vamos con
La conclusión. En la conclusión es la última parte que se presenta, la última parte del ensayo, que al igual que la introducción, puede ser entre 2 párrafos a media página, ¿sí? La conclusión es casi, algunos estudiantes cometen el error de escribir poquita información en la conclusión. No, la conclusión quizás es una de las partes donde más información hay, sin decir que supera la cantidad de información que hay en el cuerpo argumentativo. En la conclusión usted debe recoger esos argumentos o esas ideas que usted considera que le dan más fuerza a su tesis o que le dan más fuerza a la respuesta a la pregunta que planteó, ¿sí? Usted los incluye porque hacen parte de ese tema concluyente. Bien, la conclusión comienza con un breve resumen. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. No quiere decir que en la conclusión usted va a ir al cuerpo del ensayo y va a copiar y pegar luego en la conclusión. No. En la conclusión, ya en sus propias palabras, usted tiene que dar puntadas concluyentes, ¿sí? Por eso el ensayo es un texto argumentativo donde usted en todo momento tiene que estar argumentando. Entonces ese breve resumen es hecho de lo que usted entiende de las ideas que planteó en el cuerpo argumentativo. Y se termina con una frase sobre la tesis presentada, ¿sí? Se termina con una conclusión puntual donde usted dice: por tal razón, las causas más significativas del déficit de atención en los niños de preescolar es la tecnología, por ejemplo. Si a eso fue lo que usted la conclusión a la que llegó, ¿entendido? Entonces, siempre en tercera persona, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí, luego del cuerpo argumentativo, usted puede escribir un subtítulo que diga conclusión. Bien. Entonces aquí está la conclusión. Entonces, aquí está la primera parte, que es la introducción. Aquí está la segunda parte del ensayo, que es el cuerpo argumentativo, que no le pusimos cuerpo, sino que le pusimos un subtítulo. Bien. Y al final le ponemos el subtítulo conclusión. Ahí están las tres partes. Así es como debe ir el ensayo que ustedes van a hacer. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para redactar? Usted puede redactar a partir de diferentes factores o formas. Usted puede hacer un análisis. En el análisis usted escribe el tema y por lo general se utiliza mucho para la literatura. ¿Sí? Entonces habla de los personajes, del estilo, de la trama, etc. Otra estrategia para hacer un ensayo está la comparación y el contraste. La comparación y el contraste sirve para señalar diferencias y semejanzas. Usted la comparación la hace a partir de las diferencias y el contraste lo hace a partir de las semejanzas, o sea, de los aspectos en los cuales se asemeja, ¿sí? Entonces, la comparación y contraste sirven para desarrollar temas a partir de las diferencias y las semejanzas. Por ejemplo, la comparación. Entonces, yo puedo en mi ensayo, a propósito del déficit de atención en los niños de preescolar, yo puedo desarrollar una estrategia de comparación y contraste entre el nivel de educación o el sistema de educación nacional en Colombia y el sistema de educación nacional en la República Bolivariana de Venezuela. Yo puedo hacer una comparación, comparo a partir de las diferencias
o puedo hacer un contraste a partir de las semejanzas, ¿sí? Entonces, son estrategias. Luego viene la definición, es otra estrategia para usted desarrollar un ensayo. Se describe detalladamente un tema. En la definición es como si fuera un texto descriptivo. Eso no quiere decir que no tenga argumentos. Todos los ensayos deben tener argumentos, citas, cifras, datos y citas, etcétera. Luego viene la clasificación. Usted puede hacer una clasificación, usted puede escribir diversos aspectos de un tema, ¿sí? Usted puede describir el antes, el durante y el después de un tema. La causa y consecuencia, causa y efecto, causa y solución, ¿sí? Eso es una clasificación. Y por último está causa y efecto. Describe un tema y determina las causas y sus consecuencias. Esto es muy utilizado para los textos académicos cuando le enseñan un proceso a alguien, la causa y el efecto. Entonces repasemos para terminar. Al redactar un ensayo, tenga en cuenta lo siguiente. Saque diversas preguntas como material de insumo inicial, sáquelas aparte. Esas preguntas no van a ir en el ensayo. Lo que va a ir en el ensayo son las respuestas a esas preguntas. Localice información que le permita contestar las preguntas. Consulte fuentes, bases de datos. Escriba sus propias ideas. Recuerden que el ensayo es una producción textual propia a partir de la lectura y la comprensión que yo haga de otros textos. Identifique la idea principal. Escriba de forma que se apoye su idea principal, ¿sí? Tiene que tratar de tener un hilo conductor, por eso es importante estas preguntas orientadoras. Debe estar escrito en tercera persona y en tiempo presente. Ejemplo, en el siguiente trabajo se considera, aquí estamos hablando en tercera persona y en tiempo presente. Debe estar escrito utilizando vocabulario y formas académicas de expresión. No escriban como hablen. Deben escribir en un tono formal, académico. Redacte oraciones breves y bien coordinadas. Para que esto suceda de manera sincrónica y que usted no termine repitiendo la misma palabra 3-4 veces en el párrafo o haya mucha redundancia, trate de hacer párrafos cortos, de 5 a 6 líneas. Porque cuando usted redacta párrafos muy gruesos, muy extensos, usted termina repitiendo a veces la misma palabra o las mismas frases. Y eso lo lleva a la redundancia. Entonces hace que la persona que está leyendo se pierda, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar este ejemplo de ensayos. Les voy a dejar por ahí el link de esta herramienta que me pareció muy interesante, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de cómo escribir un ensayo, ¿sí? Entonces un ensayo de 7 párrafos, un ensayo literario de 5 párrafos. Aquí hay una guía que ustedes pueden encontrar, ¿bien? Hay diferentes tipos de ensayos. Entonces, para que ustedes puedan ingresar allí y tener una guía de cómo hacer un ensayo. ¿Okay? Sigamos aquí. Bueno, entonces, a ver, este ejercicio no lo vamos a hacer porque se supone que teníamos que hacerlo en clase, en el salón, pero ustedes van a hacer un ejercicio en parejas, que ya eso se los explico directamente en la sala virtual. Entonces hasta aquí la explicación acerca del ensayo. ¿Qué es un ensayo? ¿Cuáles son las partes de un ensayo? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se redacta un ensayo? Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas o inquietudes, pues tienen la ventaja de que pueden darle review al video y devolverse hasta la parte que ustedes no tienen claro. Bueno, un placer y espero que sigan conectados en este canal. Un abrazo.